Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis, mis queridos Naturlovers? Espero que muy bien y que tras ver el vídeo de hoy, pues aún mejor, porque hoy vamos a ponerle remedio a algo que suele ser un fastidio durante todo el año, pero más especialmente en verano, y es la retención de líquidos. Así que no te lo pierdas. Soy María Bajilioz, divulgadora, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre causas, efectos y soluciones para combatir la retención de líquidos. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. No podemos hablar de retención de líquidos sin hablar de sistema circulatorio y linfático. Ambos van de la mano. Y es que con el calor los vasos sanguíneos se dilatan y cuando esto ocurre la sangre fluye a mucha más lentitud y acaba por acumularse en los capilares. Por eso es frecuente no solo padecer de retención en el cuerpo, sino también de pesadez, arañas y o vasos aparentes en las piernas. La hinchazón corporal, especialmente en el abdomen, piernas, tobillos y manos, suele ser debido a un enlentecimiento del sistema linfático, favoreciendo que el líquido se acumule entre los tejidos en lugar de volver a la sangre. Y es que tanto la sangre como la linfa requieren de movimiento para evitar el estancamiento y esa sensación corporal de embotamiento. Así que ya lo adivináis, mi primer consejo va a ser moverse, moverse y más moverse. Sea caminando, subiendo las escaleras, nadando y hasta bailando, todo suma, porque el movimiento desembota. De ahí que también los masajes corporales de abajo a arriba junto con las duchas de agua fría son otras dos buenas herramientas para ir mejorando y activando el sistema circulatorio. También es cierto que además del calor pueden coexistir causas congénitas o hormonales, especialmente en las mujeres, además de la toma de ciertos medicamentos y problemas de tiroides. Pero son los hábitos y la alimentación los que justamente pueden activar y modular estos factores. ¿Y qué no puede faltar entonces en la dieta? Pues hidratación, porque el cuerpo a la que detecta que está en sequía lo que hace es retener. Como buen previsor que es, acumula. Por eso debemos aportarle calma y asegurarle una buena hidratación a lo largo del día. Y digo a lo largo del día porque el cuerpo es como una planta. ¿Y qué le ocurre a esta cuando le regamos de golpe? Pues que la pobre se ahoga, se embota porque no le hemos dado el tiempo suficiente para que pueda gestionar esa agua correctamente. Y nosotros funcionamos igual. Necesitamos respetar nuestros propios ritmos internos e hidratarnos de a poco, con cariñito y a lo largo del día. Necesitamos beber una media de 35 mililitros por cada kilo de peso, con lo que una persona de 60 kilos debería beber aproximadamente unos 2 litros a lo largo del día. De hecho, aprovecho para hablar sobre algo que trae mucha confusión en la dieta y es si es bueno beber agua durante las comidas. Pues la verdad es que es mejor que lo hagamos fuera de estas, porque el agua apaga el fuego, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ese fuego y ácido en el estómago para poder digerir y procesar los alimentos correctamente. Con lo que si bebemos más de un vaso de agua durante las comidas, lo que conseguimos es diluir nuestro ácido y jugos gástricos y encharcar el estómago y barriga. En otras palabras, entorpecemos nuestra digestión. Así que aprendamos a hidratarnos mejor siempre fuera de las comidas, ¿sí? Y si el agua te aburre profundamente, prueba a añadirle alguna rodaja de fruta o hierbas aromáticas, además de alternarla con agua de coco, por ejemplo. Esta es rica en minerales y se trata de una excelente bebida isotónica. Otra opción son los caldos vegetales y las infusiones de diente de león, ortosifón, ortiga, cola de caballo, rabillos de cereza y estigmas de maíz. Son auténticas bebidas fitoterapéuticas que aportan sabor y propiedades diuréticas, ademas de hepatobiliares y gastrointestinales, entre otras. Pero no solo hidrata el agua. También lo hacen las verduras y frutas, principalmente las de esta temporada. Son muy ricas en agua, vitaminas, antioxidantes, fibra y minerales, especialmente uno de alto interés ya que combate la retención de líquidos, que es el potasio. A potenciar pues frutas como plátanos, albaricoques, uva, papaya, piña, tomates, aguacate, sandía y melón. Como verduras no pueden faltar el apio, puerro, la cebolla, el pepino, espárragos, champiñones, las zanahorias, patatas y boñatos, acelgas, espinacas, remolacha y las alcachofas. Y si debemos potenciar los vegetales, no menos importante es minimizar el aporte de sal. Pero maticemos, porque el miso o la salsa de soja tamari son fermentados que contienen sodio, pero que también aportan poder probiótico y digestivo al plato. A privilegiar estos frente a la sal común que no solo añadimos al plato, sino la que consumimos sin saberlo en múltiples productos procesados. Así que apostemos por más el producto fresco y natural y menos por el prefabricado. Y es que comer con menos sal no significa comer soso.
todo lo contrario. Contamos con especias y hierbas aromáticas como son el orégano, el tomillo, romero, la pimienta, el herbamare, el ajo en polvo, jengibre, orégano, albahaca, cilantro, cúrcuma, cardamomo, pimentón y un larguísimo etcétera para condimentar nuestros platos. Así que de comer aburrido, nada. Por otro lado, la retención de líquidos se ve favorecida en caso de déficit de proteína en la dieta, con lo que nos tenemos que asegurar de aportarla de calidad y de manera equilibrada. De origen vegetal son importantes las legumbres en general, pero se pueden consumir de varias maneras. El garbanzo, por ejemplo, podemos tomarlo en forma de hummus o tempe, que es aún más digestivo al estar fermentado. También los frutos secos y las semillas, como las de cáñamo, y los granos cereales o pseudocereales. A saber que la quinoa contiene proteína completa. De origen animal tenemos los huevos y aves de corral, el pescado y mariscos frescos, el cordero y la ternera de pasto. Esta proteína la acompañaremos siempre de una montaña de vegetales a privilegiar los ya mencionados. Mi recomendación es que valoréis vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.